Capítulo 3. Vamos avanzando, hermanos, en esta maravillosa carta inspirada por el Espíritu Santo. Inspiró a Pablo para que escribiera esta carta desde la prisión, desde Roma, donde estuvo por allá más o menos en el año entre 61 y 62 aproximadamente, escribiendo esta carta para la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, que estaba compuesta, hermanos, por dos clases de personas, por decirlo así, de grupos, y estaba compuesta por judíos y por gentiles. Los judíos, a quienes en primera instancia les había llegado la promesa del Mesías, del Salvador que vendría, y que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado, habían anunciado. Pero cuando Jesús vino e hizo todo lo que usted y yo sabemos que enseña la palabra de Dios, ya Él dio apertura. Ya no eran solamente los judíos los que iban a ingresar al reino de Dios, sino que también iban a ingresar los gentiles. Toda aquella persona que no fuera judía, que no fuera del linaje judío. Y por eso Pablo, a través de este escrito, a través de esta carta, volvemos y reiteramos, uno de sus propósitos es que la iglesia en aquella ciudad no fuera a dividirse por causa de que esto mismo estaba ocurriendo en la iglesia, era que por estar compuesta de estos dos grupos distintos en muchas cosas, distintos en cultura, en pensamiento, en tantas cosas, y por ellos llegar a la iglesia, bueno, muchos querían discriminar a unos y a otros y se querían separar, dividir el cuerpo, sabiendo que Jesús había fundado, había establecido un solo cuerpo, una sola iglesia, como lo veremos también más adelante en el capítulo 4, la unidad en el Espíritu. Y entrando, hermanos, entonces al capítulo 3, recordando un poco de lo que hemos venido aprendiendo, el capítulo 3, desde el versículo 1, Pablo va a hablar de que él había sido puesto como prisionero de Jesucristo por causa de los gentiles. No porque Pablo le echara la culpa a ellos, sino que por causa de la predicación del apóstol Pablo, en especial a los gentiles, porque Pablo fue apóstol a los gentiles, ¿no? En su gran mayoría predicó a este grupo. Predicó también al grupo judío, a los del linaje de Israel, pero el pueblo judío lo rechazó en su momento y él dijo en cierta ocasión, bueno, yo sacudo mis pies y me voy desde ahora a los gentiles, sabiendo de que ustedes no quieren recibir el mensaje, ¿no? Pablo entonces habló de que él era un prisionero. Recuerdan que dábamos una lección acerca de eso, ¿no? Pablo estaba como un siervo de Jesucristo, como un esclavo de Cristo, y nosotros, hermanos, también ahora somos esclavos, siervos de Cristo, porque ya nuestra vida no nos pertenece, porque ahora somos del Señor. Y dice la Escritura que ahora fuimos comprados por precio, el precio de la sangre de Jesús, que fue derramada. Eso fue lo que nos compró. Ahora nosotros, hermanos, también somos esclavos, siervos, prisioneros de Jesucristo. Antes estábamos bajo la prisión del pecado y la maldad. Ahora estamos bajo la cobertura. Somos esclavos de Jesús. Y hablábamos también de que los hermanos de Éfeso habían escuchado la gracia que le fue dada a Pablo para con ellos, para con los hermanos de Éfeso, en especial para con los gentiles. A Pablo le fue dada esta gracia de administrar, de poder dispensar, nombramos esa palabra, dispensar, administrar, porque Pablo había sido encomendado por Dios para la labor de la predicación, para la labor del mensaje. Él era responsable
de predicar de esta gracia de Dios a los gentiles. También aprendíamos, hermanos, allí la importancia de que todos nosotros somos administradores también de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios ha llegado a nosotros. Y si ha llegado a nosotros, hermanos, es para que nosotros podamos administrarla de la mejor manera. Ahora, el versículo 3 también, haciendo un breve resumen, nos habla de que a Pablo le fue dado o le fue revelado ese misterio como antes lo había escrito brevemente. Posiblemente se refiera a esta misma carta antes de este capítulo, o posiblemente se refiera a otra carta que ha escrito, no lo sabemos, pero él dice allí como antes lo he escrito brevemente, que a él le fue revelado un misterio. Cuando hablábamos de misterio nos referíamos, hermanos, al hecho de que Pablo conocía ahora lo que en un momento estuvo escondido. Acordémonos, hermanos, de que el misterio del evangelio estuvo escondido desde antes de que fuera revelado, pues, por los apóstoles del Señor. Fue anunciado por los profetas. Los profetas anunciaron la venida de Jesús. Los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo y su gloria tras ellos. Pero ellos veían de una manera muy opaca todavía, muy sombría, lo que era en realidad ese misterio que ahora había sido revelado no solamente al apóstol Pablo, sino también a todos los demás apóstoles y profetas, dice allí. ¿Cómo? A través del mecanismo de la revelación. Cuando hablamos de revelación, hermanos, recordemos que estamos hablando de algo que en un momento estaba oculto, pero que fue iluminado, alumbrado, ¿sí? A eso se llama revelación, es la palabra en el griego apocalipsis, que es donde proviene la palabra apocalipsis, que significa revelación. Pero no solamente fue la revelación de algo que estaba escondido, sino el hecho también de que cuando los apóstoles escribieron, fueron inspirados. Recordemos lo que dice Segunda de Pedro, ¿no? Recordemos eso que dice Segunda de Pedro, cuando habla de que la escritura no fue traída por profecía humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando de ese soplo de Dios en el interior de las personas a las cuales fue revelada, que permitía que ellos no se equivocaran en lo que fueran a hablar o a escribir, sino que fuera completamente correcto esa verdad sin ningún tipo de error. Entonces hay dos cosas importantes, lo que es la revelación y lo que es la inspiración. Y hermanos, veíamos también cuando Pablo dice en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender. Es decir, hermanos, Pablo le había sido, no solamente Pablo, sino los demás apóstoles, les había sido dada esa revelación, y leyendo es que podían entender. Y nosotros leyendo, hermanos, es que podemos entender. La lección que veíamos en ese día era la importancia de leer para conocer la revelación de Dios. Dios nos ha dado a conocer su misterio a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Nosotros leyéndolas podemos entender, porque Dios no nos ha dado algo que sea confuso, nos ha dado algo que podemos entender, que podemos, hermanos, comprender. No es algo que solamente algunos pocos pueden entender, es algo que el mismo Pablo le está diciendo a todos los efesios, leyendo, ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Ahora, hermanos, los apóstoles entonces les había sido revelado, según el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, ahí también veíamos la importancia de que toda la revelación, toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien reveló
Jesús mismo les anunció a ellos en Juan capítulo 16, recuerden, vendrá el Espíritu, el cual les recordará todas las cosas que yo les he enseñado, ¿sí? Y les guiará a toda la verdad. Mire que la palabra toda la verdad está incluyendo toda. No es simplemente un porcentaje de la verdad. No es simplemente un pedazo de la verdad. Es toda la verdad. Y cuando hablamos de toda la verdad, estamos diciendo, hermanos, ya concluyendo, de que no existe otra revelación por fuera de la que ya es escrita. Esto para aquellos, y no digo que sea de acá de la Iglesia de Cristo, sino para muchos que tal vez piensan que existen otras revelaciones diferentes a las que la palabra de Dios nos enseña. La Escritura, toda la Escritura es perfecta, completa y suficiente para enseñarnos a nosotros toda la verdad. Toda la verdad. Y fue revelada a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Segunda de Timoteo 3:16, un pasaje que todos conocemos mucho, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo para eso mismo, para que nosotros, hermanos, tuviéramos ahora la revelación, ya no por sueños, ya no por hombres, ya no por seres angelicales, ya no por personas que supuestamente Dios les habló y les reveló el misterio. No, ya era la revelación escrita y dejada en su totalidad para nuestras vidas, para que nosotros conozcamos el misterio que fue revelado. Ahí está, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que leer la Escritura, la palabra de Dios, porque leyendo, hermanos, es que vamos a comprender y vamos a poder aprender y comprender la voluntad de Dios. Leamos, hermanos, la palabra de Dios. Dice entonces también el versículo 6 que los gentiles son coherederos. ¿Cuál fue ese misterio? ¿Cuál fue esa revelación? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí hay varias cosas que decir, hermanos. Primero que todo, ya entonces ese misterio, esa revelación y ese plan que estaba siendo revelado a los apóstoles o profetas, ya no iba solamente a incluir a los judíos. Ya iba también a hablar de que los gentiles también iban a ser parte ahora del pueblo de Dios. De que ahora ellos pueden ser hijos de Dios. Ahora pueden ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan que vimos la palabra advenedizo? ¿Se acuerdan? Que esa palabra advenedizo es una palabra que significa vecino, alguien que no es de la casa. Y Pablo dice: ya ustedes no son advenedizos, ya ustedes son miembros de la casa, ya ustedes están incluidos en la casa. Yo creo que cuando nosotros estamos en nuestra casa, bueno, no permitimos, o yo no sé, ¿no?, que nuestro vecino entre como así con confianza y haga todo lo que quiera, ¿no? No, porque es nuestro vecino y pertenece a otro lugar. Bueno, en eso estaban los gentiles antes. Ellos eran como vecinos, advenedizos, pero ahora son miembros del mismo cuerpo, ahora son miembros de la casa de Dios, ahora hacen parte de la familia de Dios y son beneficiarios, por decirlo así, están beneficiados con las mismas promesas y las mismas bendiciones que tenían en su momento prometidas para los judíos. Ahora los gentiles ya podían gozar. Ellos ahora son coherederos juntamente con Cristo, con la nación de Israel.
Dios, hermanos, no le reserva su iglesia solamente a un grupo, a una clase de gente. Dios, hermanos, invita o invita también a todos, porque el evangelio está dado para ser predicado a todas las naciones. Por eso la invitación es para todos, no es de exclusividad. ¿Sí? Pablo anteriormente había utilizado, hermanos, varias palabras similares para ilustrar la relación de los gentiles cristianos con los judíos creyentes. Utilizó, por ejemplo, la palabra conciudadanos. Ya ustedes son ciudadanos. Recordemos la palabra ciudadano que nos transmite la palabra de derechos. Ya ustedes tienen los mismos derechos. Nos transmite también que son juntamente edificados, es decir, ahora son parte del edificio de Dios. No son simplemente aparte y son llamados un solo cuerpo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos, como una lección importante para nuestras vidas? En la iglesia, hermanos, las personas llegan a ser copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Todas. Algo radical sucede en la iglesia. Todas las personas comparten iguales promesas en Dios. No existe en la iglesia la clase alta, la clase media o la clase baja. No existe. Eso se lo dejamos para las sociedades. Pero en la iglesia no existe eso. En la iglesia no existe quien sea de mayor envergadura, de mayor jerarquía. Nadie que esté en Cristo se pierde una sola promesa. Nadie tiene dos Espíritus Santos. Nadie existe, hermanos, en la iglesia participando de una mejor promesa que otro. Todos, hermanos, participamos, los que hacemos parte de la iglesia, de una misma familia y de una misma promesa. No hay ciudadanos de primera o de segunda clase. Todos, hermanos, ahora somos muy importantes para Dios porque llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Eso es muy importante, hermanos, y por eso Pablo quería darles y transmitirle la idea a los hermanos de Éfeso que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por medio de qué? Del evangelio. Todos, hermanos, cuando decimos el evangelio hicimos lo mismo, ¿sí o no? ¿O quién hizo algo diferente? Todos creímos, todos nos arrepentimos, todos confesamos nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios y todos nos bautizamos en agua. Aquí nadie se bautizó en polvo de oro, en polvo de diamante, o para decir, oh, yo soy más. Nadie. Todos nos bautizamos en agua y todos cuando salimos del agua, nuestros pecados fueron perdonados y colocados, hermanos, en el reino de Dios. Por eso, hermanos, no podemos despreciar a ninguno. Santiago nos habla de que no hagamos acepción de personas, ¿recuerdan? Que si una persona entra a la congregación y la vemos que no está vestida tan bien y le decimos, siéntate tú allí, y a otro que esté bien vestido le decimos, siéntate tú acá en primer lugar, entonces hacemos acepción de personas. Por eso es importante y por eso Pablo quiere transmitir, todos ahora son partícipes. Por eso no debe haber acepción de personas, porque todos son importantes para Dios y a todos se nos va a dar un lugar en el cielo. Amén. Ahora el versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra allí ministro es la palabra en latín minus, que significa mínimo. A veces nosotros pensamos que el ministro es alguien grande.
A veces nosotros pensamos que el ministro es algo jerárquicamente hablando por encima de los de la grey, y no es así. La palabra ministro transmite la idea de menor y transmite la idea de uno que sirve. ¿Recuerdan cuando Jesús, hermanos, los apóstoles le preguntaron, bueno, queremos saber quién de nosotros es el mayor? Y Jesús les contestó, ¿recuerdan? Jesús les contestó, miren, los reyes de las naciones se enseñorean y ellos se enseñorean sobre sus ciudadanos, pero no así entre ustedes, sino que el que quiera ser el mayor sea como el que sirva. Un ministro, hermanos, es alguien que sirve a los demás, es alguien que está al servicio de los demás, no es alguien que se sienta y dice, bueno, ahora ustedes sírvanme a mí, necesito esto, acicálenme. No, es uno que sirve a otros, es uno que ayuda a otros. Y Pablo está diciendo, yo fui constituido, yo fui hecho ministro. Pablo servía a Dios y a otros como el que proclamaba el misterio de Dios, es decir, el Evangelio, la verdad de Dios, esa verdad que purifica el alma. Al mismo tiempo, Pablo está diciendo aquí que fue hecho ministro no porque él dijo, bueno, yo como que me cansé de ser judío, ahora me voy a ser cristiano y voy a volverme un apóstol. No, dice, fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Es decir, fue algo que Dios le dio. La palabra don es regalo. La palabra gracia es regalo inmerecido. Un regalo, algo que Dios le dio a él para proclamar, para ser ministro. Y Pablo, hermanos, dice que él por la gracia de Dios había llegado hasta él para llevarle salvación. Fue por la gracia. No fue porque Dios vio en Pablo algo bonito, bueno, Pablo, tú como que eres un buen judío y tú como que, mira, eres irreprensible. Y de hecho fue así, ¿no? Lo dice en Filipenses, ¿no? Que fue un judío intachable, irreprensible, dice allí. Pero Pablo no está diciendo allí que él había recibido el ministerio o el hecho de ser ministro como algo que él mereciera por los méritos de él o como un pago de Dios a Pablo por lo que él había hecho como judío. No, hermanos, había sido y es por la gracia de Dios. Y es que todo, hermano, lo que recibimos en nuestra vida es por la gracia de Dios. Y todo lo que somos o lo que llegásemos a ser es por la bendita gracia de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mira lo que dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bien, hermanos, es la gracia lo que le permitió hacer o ser a Pablo lo que era. Fue la misericordia de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, y esto sirva como lección para nosotros también, lo que dice este versículo 7 de Efesios. 1 Corintios 15, versículo 10, dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, Pablo no se gloriaba en él. Por allá en 2 Corintios habla de que esto no es agradable, el que se gloría a sí mismo, el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, cada que nosotros hacemos algo para el Señor, no es porque nosotros seamos los súper escogidos, espirituales, instruidos, es por la gracia de Dios. Y Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque la gracia de Dios es la que nos permite, hermanos, tener todo eso que en nuestra vida hay y tenemos. Y Pablo reconocía muy bien eso. En 1 Pedro 4:11, que también es un pasaje muy conocido por todos, pero vamos a leerlo, hermanos. En Pedro 4:11 se nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Quién es el que da el poder? Dios. Dios es el que da el poder para ministrar, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es la gracia de Dios lo que permitió que Pablo fuera escogido para ser un ministro. Por su poder. Según allí dice, la operación de su poder. Dios operó en Pablo para que él fuera un ministro del Evangelio. Ahora, el versículo 8 de Efesios 3 nos dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No es que Pablo esté dando aquí una falsa humildad. No es que Pablo esté teniendo un sentimiento de conmiseración. No es que Pablo esté teniendo un sentimiento de lástima por sí mismo. No, hermanos. Que era un reconocimiento al hecho de que lo que él era antes, no era antes. Vamos a leer en 1 Timoteo 1, ¿no? Versículo 2. Perseguidor, ¿sí? Injuriador, ¿qué más? Blasfemo. Para hacer un tercer piso. Tiene 5 así, hacerle 2 pisos de... Versículo 15 de 1 Timoteo 1.
No vaya ahí. palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padrito el trabajo. Para que Pablo diga estas cosas, es porque está demostrando, sin necesidad de que él diga yo soy muy humilde, está demostrando una humildad, ¿Sabes cómo hay que pegar el farol? una sencillez, En la casa de esa señora. Limpio. un reconocimiento de lo que era antes y cómo Dios tuvo misericordia de él. No, como lo pegó así. Porque Pablo para eso se consideraba como nada. Ahí en Efesios dice que soy el más pequeño de todos los santos, es decir, reunamos a todos los miembros de la iglesia de Cristo, de todas las edades, desde que se fundó la iglesia. Pablo dice, yo soy más pequeño. Todos los santos. Y en 1 Timoteo habla de que Pablo salvó a los pecadores, de los cuales era el primero, es decir, él se consideraba. Es una consideración de Pablo, no porque Dios lo viera así, es una consideración de Pablo como el peor de los pecadores, como lo más vil. ¿Por qué, hermanos? Con María. Porque cuando uno reconoce, y esto es lo que Pablo está enseñando allí, quién era uno antes y cómo Dios tuvo misericordia de uno, entonces uno, hermanos, aprende a humillarse delante de Dios. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo está mostrando humillación, humildad. Porque él habla de que él era el peor de todos los pecadores. Y en Efesios dice, soy el más pequeño de todos los santos. Porque en 2 Corintios, capítulo 12, miren lo que dice este pasaje. Me he hecho un necio al gloriarme vosotros, al gloriarme, perdón. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Pablo se consideraba como nada. Es así como nosotros nos vemos, hermanos, nos humillamos ante Dios, o vamos con orgullo y prepotencia. Nos creemos porque de pronto, bueno, es que yo ya no hago estas cosas que hacía antes, entonces yo soy un cristiano grande. Nos creemos mejores que otro que de pronto está un poco mal. No, hermanos, no estamos para creernos más. No estamos, hermanos, para poner orgullo en nuestras vidas, prepotencia, altivez, porque el mismo Pablo, siendo el apóstol que fue, 13 cartas escribió, casi la mitad del Nuevo Testamento, y expandió el Evangelio por casi toda Asia Menor y parte de Europa. Y aún así él habla y dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles. Eso nos enseña, hermanos, cómo Pablo tenía esa humildad para considerarse hermanos. Pero volvamos, hermanos, a entender de que no es una falsa humildad, no es una actitud de conmiseración o de lástima, es un reconocimiento de quiénes éramos nosotros. Recuerde usted, recordemos, hermanos, los que nos están viendo, quién era usted antes y cómo Dios, cómo Jesús vino y lo salvó, lo sacó de la inmundicia en la que usted y yo nos encontrábamos, para que no nos creamos más que otros, porque todos somos miembros del mismo cuerpo.
Ahora Pablo, hermanos, nos está diciendo también, siguiendo Efesios capítulo 3, versículo 8, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Voy a adelantarme antes de tocar la otra palabra. Las riquezas de Cristo. ¿Cuáles riquezas? Ya las vimos en gran parte en el capítulo 1, ¿no? Pero hay muchas más que de pronto puede que no la diga en este libro, ¿no? Pero que es muy importante que las tengamos presentes. Hemos sido enriquecidos en Cristo. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Hemos sido perdonados? Ayúdenme. ¿Hemos sido salvados? La salvación. Dios nos ha dado una herencia. Hemos sido escogidos. Hemos sido adoptados. Sentados en lugares celestiales. Hemos sido llamados hijos de Dios. Qué grandes riquezas. Tenemos acceso con confianza al Padre. ¿Sí, hermano? ¿Ah? Ciudadanos del cielo. Amados. Ayúdenme. ¿Qué más? Tenemos libertad, tenemos acceso con confianza ante el Padre Celestial, sellados con el Espíritu Santo. Ayúdenme, hermano. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas más. Posiblemente no las tenemos presente ahora, pero hay muchas más. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Pero la principal, la mayor perla es Cristo mismo. Cristo es esa gran perla. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que el reino de los cielos es como un hombre que busca perlas, ¿no? Y halla una gran perla. Y va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno para adquirir esa perla. La gran perla, Jesús mismo, Cristo mismo, en nuestras vidas. Pero me devuelvo ahora, habla de inescrutables. Usted nombró varias, pero posiblemente no alcancemos, hermanos, a comprender la lista de todo lo que tenemos ahora en Cristo. Tal vez las que nos habla la palabra de Dios. Pero, hermano, las riquezas son inescrutables. Y la palabra inescrutable es la palabra en el griego que transmite una negación que significa trazar. Es decir, que no se puede trazar, que no se puede escrutar, que es lo mismo como cuando hablamos de que no se pueden contar. Por eso cuando usted habla de escrutinio, o escucha en los días de elecciones, vamos a hacer el escrutinio de votos, es porque van a contar los votos. Pero aquí la palabra dice que las riquezas son inescrutables. Y el prefijo in es negación. No se pueden contar. Son inescrutables. No podemos comprender la plenitud de las abundantes riquezas y verdades sobre quién es Cristo y de la salvación que Él trajo. Son profundas, hermanos. No pueden ser trazadas o plenamente comprendidas por la humanidad. El plan de Dios en Cristo es un depósito demasiado profundo al cual nuestra imaginación no puede o no alcanza a llegar a nuestro pensamiento. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Miren cómo Pablo dice lo siguiente. Oh profundidad
de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es una alabanza que pone Pablo allí. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso, hermanos, nosotros no podemos entender, comprender en su totalidad a Dios. Nuestras mentes finitas no pueden comprender una mente, un ser infinito, eterno. Nuestra capacidad, nuestra imaginación. Y por eso Pablo dice, las inescrutables riquezas de Cristo, porque son profundas e inimaginables. Por eso, hermanos, cuando estemos en el cielo, vamos a ver, hermanos, lo pequeño que fueran las cosas acá en este mundo. Cualquier cosa de esta vida. Lo diminuto que es las cosas de esta vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la grandeza de Dios, de su plenitud, no son comparables con la vida en este mundo. El versículo 9, hermanos, de Efesios 3, se nos dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hermanos, Pablo había sido puesto como apóstol para aclarar. La palabra aclarar es la palabra en el griego fotizo. ¿De dónde proviene la palabra foto, no? Fotizo. Y esa palabra aclarar es, yo no sé si ustedes se recuerdan, yo creo que sí, esas cámaras instantáneas, ¿no? Usted tomaba la foto y salía la foto ahí mismo. La foto salía opaca, pero usted la sacudía a la foto 1 minuto o 2 minutos, un determinado tiempo, y ella iba aclarando hasta que usted podía ver la foto en su totalidad. Bueno, en un término sombrío, los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Evangelio, de las promesas, de la venida de Cristo. Pero, hermanos, cuando los apóstoles fueron constituidos y los profetas, Dios les mostró a ellos esa revelación que Jesús mismo vino y mostró por su vida misma. Y ellos, hermanos, iban a aclarar, a iluminar, porque la palabra aclarar es la palabra iluminar, para hacer que los hombres vieran cómo Dios ha escogido elaborar su propósito que tenía antes oculto, pero que ahora había sido manifestado. Ahora, recuerden, hermanos, creo que los que han perseverado aquí, la mayoría, en el estudio de Efesios, recordemos lo que vimos en Efesios capítulo 1, cuando Pablo oraba y decía que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, ¿recuerdan? Efesios capítulo 1, para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y veamos, hermanos, versículo 18 del capítulo 1. La esperanza que nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder. Hermanos, Pablo había orado para que los hermanos, Dios les alumbrara y Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y la revelación escrita fue hecha para eso mismo, para aclararnos a nosotros el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para su iglesia, para su pueblo, para su cuerpo.
que ha constituido. Ahora, hermanos, a través del Nuevo Testamento podemos ver y pueden ser nuestras mentes aclaradas de cuál es ese misterio que estaba oculto antes, pero que ahora fue revelado. ¿Cuál sea la dispensación? Recuerden, hermano, la palabra dispensación, que viene del verbo dispensar, administrar. La dispensación es el método por el cual Dios usó para revelar este misterio que estaba antes oculto. Y dice allí, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí vemos algo muy importante, muy importante en el propósito de Dios. Y es que cuando Dios creó el mundo, recuerdan ustedes que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días al hombre. Dios no creó este mundo y este universo y luego se le ocurrió crear la iglesia. No. La creación de Dios ya estaba contemplada dentro del propósito eterno de Dios, creando a su pueblo, a su iglesia. Ya estaba. Ya estaba en la mente de Dios la iglesia, aún antes de que existieran todas estas cosas que nosotros vemos, tocamos o sentimos. Todo. Dios creó todo, hermanos, para su propósito, para su plan, para hacer conforme a su plan. En Colosenses, para terminar, hermanos, en Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estaba oculto, pero fue revelado. Hermanos, nosotros ahora somos parte del propósito y del plan divino de Dios. Y eso lo estaremos ampliando un poco más en la próxima clase cuando veamos que ahora la iglesia, como vamos a ver en el versículo 10, es la encargada de dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios. Se proclama a todas las potestades, principados, espirituales y materiales. Hermanos, en resumen, Pablo, hermanos, fue constituido entonces como un apóstol para los gentiles, para que él fuera enviado hacia este grupo en particular, concentrarse más en ese grupo, se concentró más en el grupo de los gentiles y fue hecho pues un ministro por el don de la gracia de Dios. Dios, hermanos, tiene un propósito, un plan para cada uno, para su iglesia, para su cuerpo. Y ese plan está allí, en su palabra. Miremos, hermanos, todas las riquezas que ahora tenemos en Cristo y de todo lo que nosotros, habiendo sido incluidos dentro de ese propósito eterno, fuimos ahora, hermanos, constituidos como hijos de Dios para ser miembros del mismo cuerpo, para que Dios nos diera a conocer ese maravilloso plan para nuestras vidas.